Muy buen día a todos, mi nombre es Edwin Osvaldo Juracán, estudiante de la Mariano Galvez de Guatemala con extensión del departamento de Sololá. En esta oportunidad les vengo a enseñar cómo podríamos hacer una auditoría en base de datos, de cierta manera con unos pasos sencillos, y a partir de 3 tablas podemos dar un pequeño ejemplo sobre cómo funciona una auditoría en base de datos. Puedes definir que, como bien sabemos, la palabra auditoría pues viene a aludir o a decir que es una actividad de revisión y verificación de bancos de datos, ¿verdad? Almacenados en un motor de base de datos. De cierta manera nos sirve para respaldo, incluso para recuperación o de cierta manera para seguridad, ¿verdad? De nuestros datos, sobre quién lo insertó, sobre qué usuario lo insertó, ¿verdad? Si, qué tipos de cambio hizo. Para esto nos va a servir lo que es una auditoría en base de datos, ¿verdad? Es por eso que vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Ya tengo abierto mi aplicación de gestor de base de datos. En esta oportunidad vamos a generar una nueva consulta. Para empezar vamos a crear nuestra base de datos. Yo tengo un archivo de texto que ya tengo mis códigos y solo vamos a insertarlos. Vamos a poner los comentarios para que no nos equivocamos. Vamos a crear una base de datos mediante esta consulta. Vamos a llamar solo nuestra base de datos y vamos a ejecutar la consulta. Muy bien, vamos a revisar en bases de datos y aquí ya tenemos nuestra base de datos ya creada, ¿verdad? El nombre es Sololá. Ahora bien, lo que toca hacer es crear una tabla de empleados. Vamos a trabajar con esta tabla y vamos a ejecutar la consulta. Se creó correctamente. Ahorita vamos a revisar nuestra base de datos y efectivamente ya tenemos nuestra tabla creada. Vamos a crear otra tabla de cargo, ¿verdad? El cargo de empleado. Y vamos a ejecutar la consulta. Vamos a actualizar esto y ya tenemos nuestra tabla de empleados. Ahora bien, vamos a crear otra tabla, la tabla de usuarios, ¿verdad? El usuario que haga cualquier inserción o cualquier cambio, ¿verdad? Vamos a poder ver qué usuario hizo el cambio, ¿verdad? Vamos a ejecutar esta consulta y efectivamente se creó nuestra tabla. Vamos a actualizar y ya tenemos nuestra tabla de usuario. Ahora bien, vamos a crear una tabla de auditoría también, donde vamos a poder verificar todos los cambios que se puedan hacer en nuestra base de datos. Aquí lo vamos a cambiar por más caracteres, que sea hasta 60. Ahí estamos. Vamos a ejecutar la consulta y ya nos crearon nuestra tabla. Ahora bien, lo que toca hacer, vamos a ejecutar unas consultas para verificar nuestras tablas creadas, ¿verdad? Aquí tenemos nuestras consultas. Vamos a hacer una consulta de usuarios y ya nos indica que no tenemos un dato en nuestra tabla. En la tabla de empleados también tenemos la descripción ahí, pero no tenemos ningún dato. En la tabla de cargo también tenemos ahí sin ningún dato. Esto es para verificar, ¿verdad? Nada más solo para verificar que nuestras tablas ya están ahí, ¿verdad? Ahora bien,
vamos a insertar nuestros primeros datos. Vamos a insertar datos en la tabla de usuarios. Vamos a ejecutar y nos dice que ya fue insertado. Podemos verificarlo nuevamente por la consulta, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro dato. Ahora bien, vamos a ingresar datos en el empleado, ¿verdad? Vamos a insertar un dato en el empleado. Y vamos a ejecutar la consulta. El afectado, vamos a ejecutar una consulta. Y efectivamente ahí tenemos nuestro dato. Ahora bien, vamos a insertar un dato en nuestra tabla de cargo, ¿verdad? Insertamos. Bueno, aquí vamos a eliminar esto. Insertar datos en la tabla de cargo. Vamos a ejecutar esta consulta y vamos a verificar. Efectivamente ahí tenemos nuestros datos ya insertados. Ahora bien, es aquí donde vamos a verificar, ¿verdad? Vamos a ejecutar nuestros triggers para hacer algún cambio, alguna actualización o alguna eliminación, ¿verdad? Tenemos nuestro primer trigger de empleado. Aquí tenemos nuestro primer trigger, en donde nos indica que va a afectar lo que es la tabla de empleados, ¿verdad? Nos selecciona el usuario en la tabla de empleados, y esto en cuestión si se hace una inserción en nuestra base de datos, ¿verdad? Vamos a ejecutar este trigger para que lo guarde. Vamos a ejecutar. Nos dice que se ejecutó completamente en cuestión de inserción. Ahorita vamos a hacer la sentencia de actualización. Un trigger de actualización, la cual nos indicará si se actualizó algún dato, ¿verdad? en nuestra tabla. Vamos a ejecutar. Nos ejecutó correctamente. Y vamos a ejecutar una sentencia de trigger de eliminación, la cual nos va a servir o nos va a indicar si algún usuario eliminó algún dato, ¿verdad? O alteró algún dato. Vamos a ejecutar y efectivamente tenemos nuestros triggers de los tres más principales, ¿verdad? De inserción, de actualización y de eliminación. Así como vamos a insertar también el trigger de inserción, pero en la tabla de cargo. Aquí tenemos, vamos a ejecutar la sentencia. Ejecutar, nos dice que ejecutó correctamente, que diga. Y vamos igual con el proceso anterior, ¿verdad? Vamos a crear un trigger de actualización y vamos a ejecutar el trigger de actualización, y por último de eliminación. Ejecutamos. Muy bien, ya tenemos nuestros triggers de auditoría. Ahora lo que vamos a hacer es insertar otro dato. Vamos a ver dónde están los datos. Ahora bien, insertar empleado. Vamos a copiar esto y insertar cargo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Vamos a insertar un nuevo empleado. Insertar nuevo
Ahí estamos. Este empleado ya existe, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar que se llame Alejandro Lopic, que sea de Sololá. Y el 78 medio, tiempo medio ponemos. Es aquí donde debería registrarnos, ¿verdad? Quién insertó y qué fue lo que se realizó, ¿verdad? Vamos a insertar este dato y lo ejecutamos. ¿Se dan cuenta? Se ejecutó perfectamente. Ahora bien, vamos a subir aquí con el código. Se insertó un nuevo empleado, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ejecutar. Efectivamente tenemos nuestro nuevo empleado. Ahora bien, vamos a ejecutar nuestra tabla de auditoría, ¿verdad? A ver si nos hizo los cambios. Como se dan cuenta, aquí ya nos indica, ¿verdad? El código de auditoría, que sería 1. El usuario que hizo esto fue el usuario Edwin. La tabla que afectó fue la tabla empleados. La acción que se realizó, se insertó un dato, ¿verdad? El registro que insertó, ¿verdad? Es tiempo medio, nombre Alejandro Lopic, descripción ninguna, ¿verdad? No se agregó. Aquí nos indica la fecha exactamente y la hora en que se realizó la inserción, ¿verdad? Ahora bien, vamos a insertar otro nuevo dato, pero en la otra tabla. Aquí tenemos nuestro código. Va a ser 2, supervisor, que sea gerente, que sea vendedor, que sea gerente administrador, por nombre, administrador. Ahora vamos a ejecutar nuestra sentencia y nos dice que ya se efectuó. Ahorita bien, vamos a verificar todas nuestras consultas. Aquí está. Se insertó un nuevo dato. Aquí tenemos el gerente, va a ser administrador o bueno, lo que sea, es una descripción nada más. En auditoría nos debería aparecer ahorita qué fue lo que se realizó, ¿verdad? Si nos damos cuenta, el mismo usuario que se insertó, que es Edwin, la tabla se efectuó la tabla de cargo. La acción que se hizo es un insert. El registro que hizo fue el número 2. Nombre que se realizó fue administrador. Descripción ninguna y la fecha y la hora, ¿verdad? Ahí tenemos nuestros datos. Ahora bien, vamos a hacer una actualización para ver la diferencia, ¿verdad? De actualización y eliminación en las dos tablas. Vamos a hacer una actualización de datos, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Aquí tenemos. Vamos a setear el nombre, ¿verdad? En la tabla empleados, en donde está el nombre de... Ahora bien, vamos a hacer una consulta aquí para ver qué cambio vamos a hacer. Select asterisco from empleado. Es from empleado. Muy bien. Ahí tenemos nuestra consulta y vamos a verificar sobre qué es lo que vamos a cambiar. Tenemos el apellido Alex, el nombre que se va a setear. Vamos a poner aquí que sería
medio turno, vamos a ponerle Juan al primer nombre y apellido Pérez. En la descripción de medio turno, ¿verdad? Sería en medio tiempo. Es tiempo medio. Tiempo medio. Ahí estamos. Vamos a ejecutar esta consulta. Muy bien. Y ahora vamos a verificar. Si se da cuenta, cambiamos los dos nombres, el nombre y el apellido, ¿verdad? La dirección sigue lo mismo. En esta descripción donde dice tiempo medio y se cambió el nombre y el apellido, ¿verdad? Ahora bien, que insertamos todo esto, vamos a verificar nuestra tabla para ver la actualización, ¿verdad? Como podemos darnos cuenta, se cambiaron el nombre, se seteó el nombre a Juan y a Pérez en tiempo medio, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver en nuestra auditoría. Vamos a hacer una consulta en auditoría. Y nos tiene que verificar, ¿verdad? Sobre qué fue lo que se hizo, ¿verdad? Y efectivamente nos dice que el usuario Edwin en la tabla de empleados actualizó un registro de tiempo medio, el nombre Juan Pérez y la descripción que tenía antes, ¿verdad? Alejandro Lopic. Entonces incluso nos indica, ¿verdad? Vamos a cambiar el nombre de esta tabla, nuestra tabla de auditoría. Aquí yo tengo copiado esto. Vamos a hacer un cambio de nombre en auditoría, en la columna nombre, a data actual, y que solo nos afecte una columna, ¿verdad? Vamos a ejecutar esta opción y nos dice que nos registró correctamente. Vamos a verificar esto. Muy bien, tenemos nuestro dato actual. Ahora bien, vamos a cambiarle el nombre de la otra columna, que se llama auditoría, que se llame descripción, y ponemos poner dato anterior. Muy bien, vamos a ejecutar esto. Ahí tenemos el usuario quien hizo el cambio. Tenemos un código único de identificación, el usuario que hizo el cambio, la tabla que fue afectada, la acción que se realizó sobre la tabla, el tipo de registro que se hizo, el dato que tenía la tabla y el dato anterior, ¿verdad? Que se hizo el cambio, y la fecha específica en donde se realizó el cambio. Ahora bien, hicimos una actualización. Ahora vamos a hacer una eliminación de datos. Muy bien. Vamos a eliminar un dato, digamos en la tabla de empleado. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a eliminar el de tiempo medio. Vamos a apuntar aquí tiempo medio. Tiempo medio. Es el dato que vamos a eliminar y obviamente se va a eliminar toda esa columna, ¿verdad? Muy bien, vamos a ejecutar esta sentencia. Nos dice que ya se afectó esa fila. Vamos a ejecutar esta consulta y efectivamente ya no tenemos ese dato. Ahora bien, vamos a nuestra tabla de auditoría, ejecutamos
Y si se pueden dar cuenta, nos dice que se realizó una eliminación. Ahora bien, vamos a hacer la actualización de la tabla de cargo. Muy bien. Ahora bien, vamos a ejecutar una consulta de cargo, ¿verdad? Cargo. Vamos a ver qué datos tiene. Tenemos el nombre, que es gerente, ¿verdad? La descripción, que puede ser cualquier dato, ¿verdad? Ahora bien, lo que vamos a actualizar aquí es en el nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el que queremos actualizar? ¿El código 1 o el código 2? Vamos a indicar aquí que vamos a cambiar el código 2 y vamos a poner en nombre que sea jefe, descripción en área, ¿verdad? Ahí es cualquier dato. Muy bien, vamos a depurar esto. Nos dice que ya se actualizó. Ahorita vamos a verificar esto. Se dan cuenta, ya cambió los datos. Ahora bien, vamos en nuestra auditoría. Si se dan cuenta, el dato actual nos dice que es área, ¿verdad? Que es lo que tenemos, y el dato anterior en esa tabla estaba el administrador. Entonces podemos dar cuenta si nos funciona nuestra auditoría, ¿verdad? Esto se puede hacer más personalizado si uno quisiera, pero es un ejemplo, ¿verdad? Muy bueno para que nosotros tengamos idea sobre cómo hacer una auditoría en base de datos. Muy bien, pues yo considero que ahí estamos, y espero que les haya servido en algo, ¿verdad? Y muchas gracias.